Bien. Buenos días a todos, bienvenidos a la séptima sesión del curso virtual de Introducción a la Investigación en Seguridad de Paciente. Mi nombre es Ezequiel García Elorrio y les hablo desde Buenos Aires, donde hoy casi nieva, un evento excepcional para nuestro país. Y la idea de hoy es continuar con nuestras sesiones semanales de este curso. Estamos en 7 de 8, la próxima la dictará Carlos Aybar, integrando los conceptos dictados en el curso. Y para recordar algunas pautas, la sesión dura 1 hora en forma total. Los primeros 40-45 minutos los utilizaré yo para presentar las transparencias, como ya hicimos la sesión anterior. El tema de esta sesión es usando la evidencia para una práctica más segura, donde recorreremos un modelo aplicado de investigación a la práctica de la calidad y la seguridad. Recuerden que la aplicación les permite hacer preguntas que contestaremos en los últimos 15 minutos. La idea es que ustedes, si les parece oportuno, las vayan haciendo a medida que las preguntas se les vayan ocurriendo para que la gente de OMS que participa colaborativamente en esta intervención pueda tomar nota de ellas y hacérmelas llegar para contestarlas después de la presentación. Así que bien, empezando, tenemos presente que el objetivo de esta sesión es proveer información y discutir estrategias sobre cómo los hallazgos de la investigación se pueden traducir en mejoras de la seguridad de la práctica de la atención médica. Y recuerden que una de las circunstancias por las cuales esta disciplina ha tomado tanto interés en los últimos años tiene que ver con la gran brecha que existe entre la evidencia disponible en la literatura científica y la falta de aplicación de la misma en la práctica habitual. Dos grandes temas vamos a tocar. No es lo mismo saber que hacer, y aquí discutiremos el modelo del IHI. El IHI es el Institute for Healthcare Improvement de los Estados Unidos, en Boston, que trabaja ya más de 20 años en modelos de mejora de la calidad aplicada a salud. Y después hablaremos de un ejemplo integrado por más conceptos que tiene que ver con trasladar la práctica al conocimiento. El ejemplo tiene que ver con la lista de verificación quirúrgica, que es una de las soluciones que existen disponibles para el tratamiento de lo que es los incidentes adversos relacionados con la atención quirúrgica. Bueno, entonces yendo a la primera sección, que no es lo mismo saber qué hacer, el modelo de mejora del IHI. Recordar simplemente que, digamos, ya hemos visto este gráfico previamente, estamos en la última etapa del mismo, donde interpretando lo que es una adaptación del ciclo de mejora, primero se mide el daño, después se entienden sus causas, después se busca identificar soluciones, se evalúa el impacto que puede haber a partir de estas soluciones y se traslada la evidencia al cuidado más seguro. Esto, como ven ustedes, es un ciclo que persiste a lo largo del tiempo, ya que las oportunidades de mejora van a estar presentes más allá de este ciclo inicial, y el objetivo es desarrollar pequeñas mejoras progresivamente que permitan que la atención médica sea cada vez más efectiva. Como hicimos en la sesión anterior, y entiendo que en el resto de las sesiones, existen algunas preguntas que responderemos al final, pero que sirven como estimuladores para que ustedes vayan poniéndose en tema. En el modelo del IHI, de mejora del IHI, ¿qué significa PDCA? Pues lo vamos a repasar. Después, al formar un equipo de mejora de calidad, ¿cuáles de los siguientes integrantes no tienen que estar representados en forma obligada? Acá también hay algunos puntos interesantes para discutir. Por otro lado, después de resumir la evidencia de intervenciones efectivas, ¿qué etapas son necesarias para traducir la evidencia en la atención más segura? ¿Qué es cierto acerca de la identificación de las barreras locales para la aplicación de las intervenciones? Y finalmente, sobre las 4 E's, que es uno de los modelos que están dispuestos, ¿cuáles son las etapas que hay que tener en cuenta a la hora de implementar una intervención? Bueno, como ya dije, a pesar de buena evidencia, hay dificultad en realizar cambios en la práctica que mejore la seguridad, y la traducción del conocimiento necesita ocurrir dentro de los sistemas de atención para mejorar su adaptación y aceptación. Aquí, digamos, para destacar puntualmente los aspectos que tienen que ver con el traslado, digamos, en forma cruda de la evidencia a la práctica, han sido probablemente una de las razones más claros fracaso en cuanto a lo que tiene que ver con trasladar la evidencia a la práctica. Por eso, resaltar este punto
sobre adaptación y aceptación por parte de las intervenciones. Bien, un abordaje integrado para introducir la información en la práctica. Como, bueno, es propio de la disciplina de la calidad, un enfoque en los sistemas, en cómo organizamos el trabajo, más bien que la atención de los pacientes individuales, es clave, ya que los errores de diseño son los que perjudican a cada paciente en particular. Involucrar equipos interdisciplinarios locales para asumir la responsabilidad del proyecto de mejora, fundamental, como en cualquier disciplina de la calidad, en cualquier sector industrial de la producción y los servicios, que tiene que ver con dar parte a todos los integrantes de un sistema, de un equipo en el diseño de la solución. Crear un apoyo centralizado para el trabajo técnico, que comprende los conceptos que tienen que ver con tener un plan concreto, con aportes técnicos que permitan su desarrollo. Como ya dije antes, alentar la adaptación local de la intervención. Y finalmente, como aspecto de largo plazo, crear una cultura de colaboración entre la unidad local y el sistema superior. Esto es fundamental tanto para el éxito de la intervención como para su continuidad en el largo plazo. Bien, bueno, seguramente todos saben, la calidad industrial ha sido en gran medida el apoyo técnico que ha tenido a la calidad de atención médica, y en los años 20 del siglo pasado Walter Shewhart creó el ciclo de mejora, que luego fue adaptado por Deming en los años 50, cuando trabajaba en el Japón. Pero a partir de esto, entiendo que es un sociólogo americano llamado Thomas Nolan, en el año 89, publicó y diseminó una variante del ciclo de mejora que el IHI tomó como parte de su motor de mejoramiento a nivel global. Entonces, el ciclo de mejora, que está en inglés como gráfico, que digamos, no se pudo modificar, pero que claramente muestra las etapas del ciclo de mejora, que es el famoso PDSA, que significa con el planeamiento, hacer, confirmar o check en algunas variantes y actuar en consecuencia, el PDSA, tiene como complemento otros aspectos, que es preguntarse previamente qué queremos lograr, cómo sabremos que el cambio es una mejora, qué cambios queremos hacer para lograr esta mejora. Básicamente tiene que ver con una etapa de definir objetivos, poner indicadores y a partir de eso pensar en una intervención para llevar a estas intervenciones. Estas tres preguntas, junto con definiciones más detalladas de lo que es el ciclo de mejora adaptado a salud, es una de las contribuciones que Nolan ha hecho a través del IHI y entiendo, que es uno de los modelos tal vez más aplicables a salud y que definitivamente ha tenido más éxito, ya que el IHI ha influido en gran parte de los proyectos a nivel global en cuanto a mejora de calidad a nivel poblacional. Bien, etapas para tener en cuenta. Formar el equipo. Equipos eficaces, que son la clave de cualquier proyecto de intervención de cualquier tipo, incluido el de mejora de calidad, incluyen integrantes que representan tres tipos de pericia dentro de la organización. Estos son liderazgo dentro del sistema, pericia técnica y formalmente liderazgo en el día a día, para que las prácticas se lleven adelante de la forma correcta. Piensen que todos los aspectos que tienen que ver con la mejora de calidad tienen que ver con laboriosidad. Por eso el día a día es clave y el liderazgo para esto es muy oportuno. Y como ya contestando algunas de las preguntas que se plantearon al principio, puede ser que haya más de un individuo en el equipo con cada pericia. O un individuo pueda tener una pericia en más de un área. Pero las tres áreas deben estar representadas para manejar la mejora con éxito. Y definitivamente tenemos que evitar que los equipos estén formados por tan poca gente que una o dos personas tengan todas las pericias por sí mismas, sino que debe ser idealmente más grande para permitir más discusión y más interacción. Bien, un ejemplo. Entonces, un objetivo es disminuir eventos adversos por drogas en todas las unidades de cirugía y clínica médica en un 75% dentro de los 11 meses. Fíjense que, simplemente para mencionar de forma complementaria, lo bien claro que está el objetivo, en cuanto que el objetivo está bien definido en cuanto a lo que se busca llevar adelante, tanto por su definición, como por su impacto, como por su plazo, que son aspectos fundamentales para que un objetivo sea claro, bien comunicado y aceptable por las partes que deben participar.
Y después están descritos cuáles son los integrantes del equipo, que son un líder de equipo, un liderazgo técnico, liderazgo operativo y otros miembros del equipo. Fíjense que hay roles diferenciados, básicamente relacionados con, como vimos antes, ¿no? Liderazgo, aspectos técnicos bien representados, y por otro lado el día a día, que está en el liderazgo operativo, que tiene que ver con la implementación adecuada de las intervenciones. Y finalmente, pero no menos importante, tener en cuenta que otros representantes del equipo pueden generar un conocimiento complementario que ayude a al correcto desarrollo del proyecto. Como ya mencioné, aquí se ven otros objetivos como ejemplo, pero todos tienen, digamos, un punto común, que es una definición concreta de lo que se pretende evitar, un impacto de lo que se busca y un plazo de tiempo, ¿no? Entonces aquí hablamos de el interés por reducir eventos adversos relacionados con drogas, en inglés ADE, en atención crítica o terapia intensiva en el 75% dentro de un año, mejorar la reconciliación de la medicación en puntos de transición en un 75% dentro de un año, lograr un cumplimiento mayor del 95% con la administración de antibióticos profilácticos a tiempo dentro de un año. Bien, Peter Provonost, que es un terapista intensivo que trabaja en Johns Hopkins, que desde hace unos 10 o 15 años por lo menos viene desarrollando intervenciones de mejora de calidad. Su estudio paradigmático es el Keystone, que es un estudio que buscó disminuir la frecuencia de infecciones asociadas a vías centrales en terapias intensivas, que se desarrolló con una cantidad de intervenciones que después fueron diseminadas como mejor práctica para disminuir la frecuencia de infecciones asociadas a vía central en diferentes en terapias intensivas de los Estados Unidos. Creó una matriz para tener en cuenta, que vamos a repasar después en forma más detallada en castellano, pero que básicamente tiene que ver con aspectos parecidos a al modelo del IHI, que son con aspectos que tienen que ver tienen que ver con resumir la evidencia, identificar barreras para la implementación, medir la performance y a partir de eso asegurar que todos los pacientes reciban una intervención. Y aquí propone 4 etapas que tienen cierta representatividad con aspectos del ciclo de mejora, que tienen que ver con involucrar, educar, ejecutar y evaluar. Involucrar, aspectos que, digamos, que tienen que ver con dar mayor aceptación a las intervenciones, educar en diseminar la evidencia, ejecutar en tener una intervención estandarizada para implementar intervenciones y a partir de eso evaluar los resultados. Que a partir de eso, digamos que después de esta etapa, tiene como objetivo compartir estos resultados, generar más involucramiento por parte de los involucrados y seguir el ciclo de mejora hacia abajo. Bien, resumiendo la evidencia. ¿Para qué se hace eso? Para lograr que las intervenciones mejoren un resultado específico. Un equipo interdisciplinario de investigadores y médicos resume la literatura para identificar intervenciones con mayores beneficios o con barreras más bajas de adopción. Aquí es donde es clave elegir intervenciones que promuevan beneficios concretos para los pacientes y por otro lado que hayan demostrado que son de más fácil adopción por parte de los involucrados. Y para ello, estar de acuerdo en las intervenciones más destacadas, se sugiere en esta presentación 7, y convertirlas en comportamientos, lo cual requiere, como habíamos dicho antes, laboriosidad y persistencia y en estas circunstancias críticas que habíamos mencionado, que tienen que ver con el liderazgo de la organización, la capacidad técnica y el liderazgo día a día, porque transformar una intervención en un comportamiento lleva tiempo y estas características que antes había mencionado. Bien, digamos, para mencionar, si bien no está citado en esta presentación, Jeremy Grimshaw de la Universidad de Ottawa ha trabajado intensamente a través del grupo EPOC de la colaboración Cochrane en identificar las barreras locales de implementación. Como se toma el caso de las guías de práctica clínica como paradigma, existe todavía mucha información que no se lleva a implementar y básicamente es por no identificar correctamente barreras que influyan en este problema, ¿no? Entonces, a partir de eso, hay que tener en cuenta que la intervención debe ser parte del proceso de trabajo.
no debe ser tratado en forma especial, sino incorporado al trabajo diario. Y para ello debemos preguntarnos cuál es el contexto del trabajo, y es crítico entender cuáles son las etapas del trabajo que deben ser recorridas con un experto clínico para observar lo que es necesario para implementar la intervención. Y preguntarse, ¿dónde están los puntos de falla? ¿Qué se puede hacer para mejorar este cumplimiento? Y aquí la participación de los destinatarios de la intervención es fundamental. Entender el contexto, como mencioné antes, es vital y ayuda a entender en qué la intervención será implementada, preguntar a los involucrados por qué es difícil o fácil para cumplir las prácticas recomendadas. Escuchar con cuidado y aprender lo que el personal puede ganar o perder desde la implementación de la intervención. Bien, midiendo el desempeño. Hacen falta mediciones de desempeño para evaluar. 2 puntos. Actualmente, ¿con qué frecuencia reciben los pacientes el tratamiento recomendado? Medida de proceso. ¿Los resultados de los pacientes mejoran? Medidas de resultado. Medir resultados es preferido si es válido y factible. Aquí el punto para discutir es que los resultados son los que impactan claramente en el paciente, pero los procesos de alguna manera son aquellos que pueden ser modificados por aquellos que intervienen. Por eso, digamos, siempre es muy útil comunicar resultados como aspecto de involucramiento por parte de los efectores de un proceso, pero tengan presente que lo que ustedes pueden modificar cuando trabajan en grupo son los procesos. Por eso es vital también transmitir medidas de proceso que generen el interés y la oportunidad para modificar su desempeño y cambiar la historia de sus resultados. Bien, métricas o indicadores. Los equipos usan medidas cuantitativas para determinar si un cambio específico causa una mejora. Muchas pruebas secuenciales y observables. Obtener datos solo en la medida suficiente para aprender y completar otro ciclo, y pequeñas pruebas generan cambios significativos que aceleran la mejora. En esta lista de términos, de frases, se expresa probablemente una de las mayores diferencias que existen entre la investigación clínica clásica y la implementación. Piensen que como paradigma de la investigación clínica, el ensayo clínico, o ensayo clínico randomizado, es un grupo de intervenciones que lo que buscan es demostrar una verdad en un único momento, haciendo el mayor esfuerzo posible para no cometer un error o un falso positivo a la hora de comunicar un resultado. La mejora de la calidad tiene algunos aspectos diferentes, ya que no es un estudio de investigación formal, que lo que busca es mejorar progresivamente la calidad de atención. Si pudiese ser desarrollado con la misma secuencia que un ensayo clínico, sería ideal, pero es poco probable y poco posible habitualmente. Por eso, digamos, la calidad siempre se ve en forma dinámica, en sentido que se ve a través del tiempo. Por eso, la idea es tratar de hacer intervenciones secuenciales y que generen datos observables progresivamente. Los datos, digamos, tienen que ser, eso puede ser discutible, pero digamos como concepto solo lo suficiente, o sea que la recolección de datos tiene que ser lo suficiente para demostrar que la mejora es tal, con el objetivo de aprender y generar otro ciclo de mejora. Y finalmente, a partir de esto, pensar que, a diferencia de vuelta de un estudio de investigación clásico como un ensayo clínico, la idea no es hacer el estudio de una sola vez, sino generar pruebas incrementales, pequeñas pruebas de cambios significativos. Piensen que en general el ser humano es socio del éxito, y en lo que, digamos, ya está discutido como cambio de conducta organizacional, los factores que tienen que ver con que las personas o integrantes del equipo de salud se asuman un cambio, tiene que ver con pruebas de éxito. Esas pequeñas pruebas de éxito son las que generan después un cambio a mayor escala. Por eso es clave empezar con un piloto, en una situación casi ideal, con aquellos que tengan más interés para cambiar, y después que esas mejoras sean diseminadas y van a lograr que, perdón, que aquellos que sean más reticentes al cambio, a partir del éxito exhibible por parte de otros, se suman a este grupo. Bien, y aquí es donde Probonos hace su aporte en una etapa final y más compleja,
donde las intervenciones tienen que adaptarse en el sistema actual de cada hospital o institución de salud, teniendo en cuenta la cultura local y sus recursos. Él crea en inglés las 4 E's, que son Engage, Educate, Execute y Evaluate, que tienen que ver con involucrar, educar, ejecutar y nuevamente evaluar. Ahora las vamos a repasar. Hago algunas transparencias para atrás para saber dónde estamos de vuelta, ¿no? No puedo mostrarlo con un puntero, pero estamos en la fase 4, donde después de habernos preguntado, donde resumimos la evidencia, donde identificamos barreras y donde medimos performance en base basal o desempeño en base basal, empezamos de vuelta a generar un ciclo donde involucramos, educamos, ejecutamos y evaluamos para volver a mostrar resultados y de vuelta involucrar, educar, ejecutar y evaluar. Bien, a partir entonces del involucramiento, algunas sugerencias que nos hace el modelo de Provonost es contar historias reales de pacientes. Si bien nadie es particularmente insensible a las circunstancias de la atención médica, porque hemos todos vivido problemas en los cuales hemos sido testigos o actores de eventos adversos, es fundamental contar historias reales de pacientes con el fin de mejorar el involucramiento. Digamos, es interesante comentar, Albert Wu, que es uno de los autores originales de este curso en inglés, creó el concepto de segunda víctima, que es que nadie, digamos, a la hora de cometerse un evento adverso, la primera víctima de ese evento adverso es la familia el paciente y su familia, pero la segunda víctima es el involucrado directamente, aquel que cometió involuntariamente en general ese evento adverso y que genera una culpa o una preocupación que lo daña personalmente y lo convierte en esta segunda víctima del evento adverso. Entonces la historia real es un estímulo interesante. Después es interesante, como para mejorar el involucramiento, estimar el daño atribuible a la omisión de la intervención en su unidad o en el hospital basado en sus datos. Es muy importante poder demostrar cómo, digamos, cuánto impacto podría tener cambiar el modelo de práctica. Y después, como dato fundamental, si existe, informar a cada unidad de su número anual de infecciones o muertes de pacientes atribuibles a infecciones. Esto puede ser aplicable a otras intervenciones, pero las infecciones constituyen en países en desarrollo como los nuestros todavía como el principal evento adverso que podría ser potencialmente reducible, así que el caso de las infecciones no es un mal comienzo para mostrar datos y compartir información. Educar. Acá los puntos críticos tienen que ver con involucrar a todos los niveles del personal, intentar en lo posible brindar literatura original científica para soportar las intervenciones propuestas, generar resúmenes concisos y crear en lo posible un checklist de la evidencia y su nivel. Esto lo vamos a discutir unos minutos más. A la hora de ejecutar, Provonost trabajó en el concepto de paquetes o bundles, que son intervenciones conjuntas que constituyen una caja de herramientas que tratan de evitar las barreras de implementación identificadas. Y los 3 principios que él propone para rediseñar la atención, que hay que discutir si son implementables a todo nivel, él trabaja más en el ámbito de la terapia intensiva, es estandarizar procesos de atención, crear checks independientes como listas de cotejos y aprender de fallos y errores. Piensen que aquellos procedimientos que son estandarizados y mecánicos, como por ejemplo la colocación de una vía central, son pasibles de un checklist como intervención. Otros más complejos o menos estandarizados, donde el checklist puede tener menos oportunidad. También el checklist se utiliza básicamente para momentos de la atención médica donde haya más probabilidad de daño. Bien, hasta aquí recorrimos el modelo propuesto por Provonost. Después, cuando adaptamos estas transparencias de la versión original en inglés, buscamos referencias medianamente similares para incluir en castellano. Aquí les dejamos una referencia publicada en la revista española de calidad asistencial sobre cómo mejorar la calidad asistencial de pacientes en una unidad de dolor torácico, con el fin de, digamos, generar un ejemplo. Entendemos que este link es válido para que ustedes después puedan consultar esta referencia. Y bueno, a partir de eso, los objetivos, repasándolos,
tienen que ver con resumir la evidencia, identificar barreras, medir desempeño y asegurar que todos los pacientes reciban la intervención. Otros ejemplos que tienen que ver con resumir la evidencia. Bueno, aquí hay 5 mejores prácticas para prevenir las infecciones de vía central. Una, bueno, tratar de evitar vías no necesarias, sostener la higiene de manos a la hora de manipular en las vías, utilizar máximas precauciones de barrera, utilizar clorhexidina para esterilizar la piel y evitar la vía femoral. Estas son recomendaciones que fueron difundidas hace ya casi 10 años, que generan la oportunidad de mejores prácticas para disminuir la frecuencia de infecciones asociadas a una vía central. Otra intervención que tiene que ver con encontrar este paquete fue pensada, entiendo que también por Provonost y su grupo, donde básicamente lo primero que hicieron fueron observar la inserción de una vía central. Aquí tienen algunas ideas de cómo las personas que desarrollan un proceso tienen la oportunidad de modificarlo a partir de ideas propias. Entonces, observaban el proceso de inserción de vías centrales y lo que, por ejemplo, vieron es que era interesante ver que los materiales necesarios para colocar una vía central se obtenían hasta de 8 lugares diferentes. Entonces, para eso, los mismos profesionales de salud desarrollaron un carro de vía central para almacenar todos los materiales necesarios. Esto, digamos, al estilo de otras soluciones pensadas a nivel de salud u otros ámbitos, generan la estandarización y la simplificación del proceso. Cuantos menos traslados o menos complejidad en un proceso, menos frecuencia de errores. De vuelta, en esta intervención particular, y como ejemplo, pensaron que las barreras tenían que ver con enfermeros renuentes a preguntar o desafiar médicos que no han seguido las prácticas recomendadas. A los médicos no les gusta ser preguntados por enfermeros frente a pacientes o otro personal. Hay acuerdo con las prácticas recomendadas, pero las barreras culturales previnieron su cumplimiento. Y para hacer frente a las barreras, se implementaron un programa completo de seguridad que incluye métodos para mejorar la cultura, comunicación y equipo de trabajo. La cultura es esa capa invisible o esa niebla que nos rodea, que condiciona nuestros actos y que definitivamente con intervenciones complejas, que lamentablemente nunca son del todo simples y necesitan tiempo, uno puede modificar la aceptación y la disminución de las barreras a nuevas intervenciones. Bueno, acá está descrito, digamos, la intervención que ellos llevaron adelante para mejorar la cultura, que tuvo que ver con valorar en forma basal la cultura. Para esto existen diversos cuestionarios adaptados a nivel del mundo, ya en castellano algunos también. Bueno, tratar de diseñar estrategias que tienen que ver con la ciencia de formación en seguridad, tratar de promover que el personal identifique riesgos de su seguridad. Aquí está el tema de la notificación como aspectos que pueden ser oportunos. Asociación entre altos ejecutivos de la institución. El liderazgo es fundamental para que las cosas cambien, si no es muy difícil, casi imposible. Aprender de defectos de seguridad, aplicar herramientas para mejorar. Aquí tomamos la palabra japonesa Kaizen, donde vemos que cada defecto es un tesoro. Culturalmente no estamos muy acostumbrados a que los profesionales de salud pensemos en esto, pero es fundamental que entendamos los errores como una oportunidad de aprendizaje. Y después, idealmente, reevaluar la cultura de seguridad. O sea, volver a medir con el mismo instrumento y ver si estos cambios se llevaron a la práctica. Perdón, influyeron en la cultura y generaron cambios en la cultura de seguridad. Y para ello, terapias intensivas han implementado una hoja de metas diarias para mejorar la comunicación entre profesionales dentro de la terapia intensiva. Se han hecho otras intervenciones relacionadas con la disminución de la frecuencia de neumonías asociadas al respirador. Y para ello también implementaron un programa completo de cultura de seguridad. En cuanto a medir el desempeño, seguimos con el caso de las infecciones, elegimos tasas de infección, un resultado claro, porque los centros controlan y tienen definiciones estandarizadas para medir tasas de infecciones y los hospitales recogen, idealmente siguiendo esas especificaciones, ya estos datos. No se puede desarrollar una medida válida y factible de conformidad con prácticas basadas en la evidencia de vías centrales porque las vías están puestas al azar. Y para ello, la coordinación de observaciones independientes es difícil y la conformidad autoinformada está probablemente sobreestimada. Aquí, digamos, tenemos como concepto una de las barreras que puede existir a la hora de medir y por eso es tan virtuosa la definición estandarizada
y como hemos visto en la clase, en la charla que tuvimos previamente, los métodos de observación pueden ser los adecuados para evitar los problemas que existen con el autorreporte. De vuelta a las 4 E's, involucrar, educar, ejecutar y evaluar. Y creo que esto ha generado, así en forma general, un concepto concreto de cómo trasladar la evidencia a la práctica, y a partir del modelo que fue definido en esta presentación por sus autores originales, entendemos que podemos seguramente acordar que el modelo de pro bonos es uno de los modelos oportunos que vinculan el modelo de mejora creado por el IHI y el modelo que él propone de traslado de la evidencia a la práctica. Espero haya quedado claro. Bien, ahora para ir cerrando la presentación, trasladando a la práctica el conocimiento, el ejemplo de la lista de verificación quirúrgica. Si bien hay algunos ejemplos previos, vamos a ver específicamente del checklist quirúrgico. Tener presente algunas cosas. Los checklists salen básicamente de comportamientos o prácticas basadas en la evidencia que deben ser cumplidos a la hora de tomar un procedimiento. Ustedes tienen presente que la OMS, junto con otras organizaciones, está desarrollando el checklist o listas de cotejo para momentos de alto riesgo de la atención médica, como es la cirugía o la maternidad, o por ejemplo, como se han ya publicado en la inserción de vías centrales, con el fin de reducir la probabilidad de no cumplimiento con ciertas prácticas en cierto momento y favorecer su desempeño, digamos, lo más cercano a la perfección posible. Entonces, algunas prácticas basadas en la evidencia tienen que ver para la inserción de vías centrales, con higienizarse las manos adecuadamente, esterilizar el sitio de procedimiento con clorhexidina, cubrir todo el paciente con un campo estéril y durante el procedimiento usar guantes, máscara y bata estéril y mantener la esterilidad. Entonces, para ello nos preguntamos dentro del checklist si todo el personal involucrado en el procedimiento sigue las precauciones anteriores. Esta es una serie de tiempo publicada en los artículos de este autor, donde se ve la disminución bastante notable de la frecuencia de infecciones asociadas al catéter, y fíjense cómo van demostrando el impacto de cada intervención. Tanto la educación, el uso del carro de vía central y la lista de cotejo. Como siempre pasa en la atención médica, es poco probable que una intervención resuelva un problema, sino que es la suma de intervenciones. Y espero que puedan ver en el sector derecho, desde abril en adelante, ese milagroso resultado de tener 0 infecciones asociadas a catéter durante el plazo de por lo menos 6 meses, de lo que está reportado, asociado a una intervención como es la lista de cotejo en este caso, pero que no es su virtud propia, sino que se suma a las anteriores. Entonces, a la hora de establecer tareas, tengan presente la importancia de tener un equipo involucrando a un ejecutivo, esto está trasladado en inglés, digamos, a un gerente, a un director, a un personal de alta responsabilidad en el grupo de trabajo, con el fin de fortalecer el liderazgo, elegir el área y un resultado, medir el desempeño en forma previa y posterior, sin resultados no hay involucramiento, implementar una intervención y registrar las mejoras. Simplemente como aspectos relacionados con la cirugía segura, se realizan en forma global 234 millones de cirugías por año. Las muertes ocurren en menos del 1%, pero persisten, seguramente relacionadas con la condición basal de los pacientes. Existen complicaciones en un 3 al 16% de las cirugías. Existen 1 millón de muertes derivadas de estas cirugías y 7 millones de complicaciones incapacitantes. Estos son los datos reportados por OMS y que están, digamos, de alguna manera fundamentando la importancia de trabajar en disminuir la frecuencia de complicaciones. Digamos, aquí vemos los objetivos de la cirugía segura salvavidas. El checklist no es la única intervención que está relacionada con la cirugía segura, por eso les recomiendo puedan consultar la información que tiene disponible OMS, pero el checklist probablemente sea una de las intervenciones más precisas y que ha sido probablemente más popular en tratar de implementarse y mejorar la seguridad de los quirófanos. Esta es la lista de verificación que adaptó OMS y que tradujo en varios idiomas, que tiene 3 componentes, que tienen que ver con la inducción previa a la inducción a la anestesia, previa a la incisión cutánea y finalmente previa a la incisión a la salida del quirófano.
que se ve, bueno, entiendo que seguramente si no la conocen podrán consultarla online en la página de Patient Safety de OMS, pero básicamente intenta disminuir objetivos que están previamente presentados en esta transparencia, que son resumidos en el checklist como controles o barreras para evitar que estos problemas de salud, estos eventos adversos, se hagan presentes. Entonces, es clave para implementar la evidencia, entender el contexto, de vuelta, la evidencia, el cambio de cultura, la medición rigurosa, la evaluación y su feedback o retroalimentación. Y es clave la sustentabilidad o sostenibilidad, donde, digamos, siempre las intervenciones relacionadas con la calidad de atención son criticadas desde el punto de vista metodológico porque logran resultados en el corto plazo dentro de una intervención particular, y el gran desafío es que se sostengan en el largo plazo. Por eso la clave es que sean incorporadas a la cultura, y para ello, repitiendo ya nuevamente, lo que tiene que ver con el liderazgo del sistema, aspectos de habilidad técnica y liderazgo día a día son las claves para que se incorporen en la cultura de la organización. Bien, como ya charlé y mencioné con ustedes, se puede diseñar investigaciones en sistemas de informe y aprendizaje, y también se puede aprender de la recuperación del sistema. La recuperación del sistema describe a lo que uno puede aprender de disecar el diseño de un sistema de atención y a partir de ello generar cambios. Los diferentes métodos para medir y entender errores y eventos adversos tienen diferentes fortalezas y debilidades. Eso lo charlamos en nuestro encuentro previo, en la clase 4, sobre la utilidad de las entrevistas o encuestas a proveedores, el análisis de reclamos de la negligencia profesional o demandas, los sistemas de reporte y aprendizaje, que tienen que ver con el reporte de eventos adversos, la observación directa y el uso de estudios de cohortes prospectivas. Estos son probablemente el método más completo y más desafiante en cuanto a su implementación para mirar la frecuencia de eventos adversos, pero como ocurre en la epidemiología y la investigación, todos aquellos eventos que sean observados en forma prospectiva, o sea que se sean observados antes de que ocurran, son aquellos que generan más aprendizaje para conocer sus causas. La combinación de estos métodos puede favorecer la comprensión y el entendimiento del problema. Después en las preguntas podemos charlarlo, pero si alguno de los participantes quiere plantear algún problema de seguridad para explorar los factores que han podido contribuir a su aparición, podemos tratar de contestarlo y discutirlo. Y si pueden identificarse barreras locales que dificulten la implementación de pautas de cirugía segura. Bien, repasando las preguntas que se hicieron al principio para, antes de contestar las preguntas que ustedes tengan puntualmente. 1. En el modelo de mejora del IHI, ¿cuáles son sus etapas que están relacionadas con el PDCA? A, procesar, entregar, estudiar o activar. Y B, que es la correcta, planificar, hacer, comprobar y actuar. Recuerden que este es el motor de la mejora desde hace casi 100 años, creado por Walter Shewhart en el año 20, los años 20 del siglo pasado, y está relacionado con identificar una mejora, planificar su implementación, comprobar sus resultados y actuar en consecuencia. Al formar un equipo de mejora de calidad, ¿cuáles de los siguientes integrantes no tiene que estar representado necesariamente? Bueno, los sospechosos de siempre, los médicos, básicamente no necesariamente tienen que estar implementados en forma obligada, porque tal vez no sean actores principales de un proceso. Así que es clave, digamos, entender que los procesos de atención puedan estar liderados por otros profesionales de la salud, no necesariamente médicos, y su integración no es obligada a un equipo de trabajo. Pero fíjense qué importante es incorporar a líderes de la organización. Si los líderes de la organización no están involucrados de alguna manera, y como seguramente ustedes saben por su práctica habitual, es muy difícil lograr cambios en la mejora, en la seguridad de los pacientes. Después de resumir la evidencia de intervenciones efectivas, ¿qué etapas son necesarias para traducir la evidencia en atención más segura? Bueno, repitiendo así hasta el cansancio, identificar barreras locales, medir el desempeño y asegurar que todos los pacientes reciban la intervención. ¿Qué es cierto acerca de la identificación de las barreras locales para la aplicación de intervenciones? Bueno, de vuelta, instructivamente, todas las mejores. La intervención es parte del proceso de trabajo. Puede ser útil para fluir a través de las etapas para implementar la intervención. Y se puede mejorar el desempeño al enfocar los puntos débiles de la implementación.
Si uno piensa en estas barreras que tienen que ver con el flujo de atención, los puntos débiles y incorporarlo a la cultura del trabajo, seguramente tendrá más éxito en su implementación. Y finalmente, del modelo de Provonost, ¿cuáles son las 4 E's en inglés para implementar intervenciones? Bueno, traduciendo literalmente, engranar o involucrar, educar, ejecutar y evaluar, son esas 4 E's que hemos discutido del modelo de Provonost. Bien, aquí hay una página web que ustedes seguramente conocen, que si bien no en forma completa, están traducidas al castellano algunos de sus elementos, así que seguramente si no lo han hecho ya les recomendamos que las consulten. Aquí tienen referencias que parecen oportunas para que puedan de alguna manera seguir leyendo sobre el tema. Lamentablemente aquí tenemos la barrera del idioma porque la mayoría de ellas no están en castellano, pero básicamente describen los grandes estudios que han tenido que ver con la implementación de mejoras de atención en poblaciones y los estudios que fundamentan de alguna manera el uso de listas de cotejo en el caso de cirugía segura. Bien, ahora voy a pasar a las preguntas. Espero que hayan sido claras las intervenciones. Denme un segundo que voy viendo las preguntas. Bueno, acá hay una pregunta que dice, ¿quiénes serían las personas más indicadas o competentes para iniciar el proceso de evaluación de seguridad de paciente en un centro? Un autor que se llama Rogers, en el año 83, publicó una teoría del cambio organizacional. En él describe, al estilo de una curva de Gauss, cuáles son aquellos factores, o la distribución de las personas según su orientación al cambio. Vieron que siempre se habla de encontrar líderes de opinión. Digamos, dentro de lo que es la curva de adopción del cambio, hay gente que es extremadamente inquieta y que siempre está innovando y cambiando. Esos no son los mejores idealmente, porque les interesa más cambiar que establecer cambios estructurales en una organización. Forma parte más de su cultura. Por eso es vital identificar el segundo grupo, que son aquellos pioneros o aquellos que tienen interés en establecer cambios definitivos. Por eso, las personas indicadas tienen que ver con dos aspectos. Uno, con su interés por cambiar, y el otro es por su posición en la organización. Y de vuelta, hay que involucrar a un líder de la organización que establezca el paraguas de interés para que la organización pueda modificar su cambio, y a partir de ello tiene que generarse también un equipo de trabajo que tenga que ver con el día a día. Así que hay que ver el contexto estricto de la pregunta, pero de vuelta, personas con voluntad de cambio, que sean líderes de opinión y que involucren dos niveles de organización. Aquellos que sean líderes organizacionales y aquellos involucrados directamente con el proceso. Ese es mi comentario principal. Bien. Aquí hay una pregunta bastante específica sobre qué se hace con las listas de cotejo. Digamos, definitivamente, yo he podido participar en implementación en la Argentina de estas listas de cotejo y tienen que ser incorporadas en la historia clínica. El tiempo de guardado es el igual que la historia clínica, en nuestro país es 10 años, así que dependerá de las circunstancias de cada país, pero tienen que ser sin duda parte de la historia clínica. ¿Por qué? Porque primero brinda al paciente la tranquilidad de que la organización se está preocupando por no cometer errores, y en el caso de que los errores o algún evento adverso ocurra, es un elemento más de prueba ante el caso de una discusión pública de ese caso, de que se hicieron esfuerzos para prevenirlo. Y además, como las listas de chequeo no necesariamente a veces son utilizadas en forma rutinaria, en forma correcta, que esté involucrada en la historia clínica genera una oportunidad más para que aquellos que realizan las listas de cotejo lo hagan en forma más correcta. Acá hay otra pregunta que dice, ¿qué importancia tienen los líderes en la transmisión del mensaje al grupo de salud? Total. Digamos, a medida que uno se va involucrando cada vez más en el mundo de la seguridad y la gestión, digamos, es inevitable que los líderes estén involucrados y sin ellos
le diría que el cambio es casi imposible. Profundice, por favor, a qué se refiere con recuperación del sistema. Básicamente, eso tal vez tenga una traducción literal del inglés, pero lo que se busca, lo que yo entiendo a partir de esta frase, tiene que ver con que los procesos de atención generan mucha información en su diseño y en sus resultados para a partir de ello hacer cambios. Así que definitivamente lo que yo quisiera transmitir con esto es que disecar los sistemas de atención genera la oportunidad de encontrar oportunidades de cambio y mejora. Sí, acá menciona sobre el checklist, sobre el registro como problema. Bueno, definitivamente es un problema. No sé si lo mencioné otra vez, nosotros hicimos un estudio recientemente sobre lavado o higiene de manos y el autorreporte no es un buen dato, como tampoco puede ser el autorreporte del acomplimiento con el checklist quirúrgico, y aquí la observación directa es probablemente el mejor método, que no es perfecto porque siempre puede generar también sobreestimación, pero definitivamente generar observadores anónimos es la oportunidad para encontrar saber que existe un correcto cumplimiento. Otra forma de saber si el checklist se utiliza adecuadamente es revisar su cumplimiento en forma detallada y validarlo contra la historia clínica y ver si hay errores y discutir eventualmente estos errores con los involucrados, porque lo que hay que comprender es que el checklist tiene un uso específico y oportuno y que su uso correcto es el que es útil para los pacientes. Su uso automático y mecánico no cambia la realidad y genera que los eventos sigan ocurriendo. Bien. Bueno, en hospitales de baja complejidad, ¿qué acciones y qué evidencias se pueden implementar? Existen numerosas, digamos, depende del hospital y depende del tipo de pacientes que atiendan. Yo les diría que en los recursos que existen disponibles en la literatura y online, seguramente van a encontrar cuáles hacer, pero tienen que ver básicamente con, primero, identificar cuáles son sus principales riesgos, entender cuál es la frecuencia de sus eventos adversos en cada hospital, dar la oportunidad de entender si existen soluciones, cuáles deben ser implementadas. Así que no es que haya una lista estándar para cada tipo de complejidad, sino que también es importante entender cuál es la realidad propia de cada lugar. Bueno, acá parece que resultó interesante el concepto de segunda víctima. No hay un protocolo estandarizado, depende del daño, pero básicamente reconocer a la persona como una segunda víctima que cometió el error ya es un gran avance y no hay un tiempo estandarizado para el seguimiento y para la ayuda, dependerá de cada entorno, pero es importante reconocer que hay un interés en identificarlos y en apoyar a las personas que cometen errores. En el tema de seguridad de pacientes es vital hacer registros adecuados. ¿Cómo se evita el subregistro? Definitivamente yo diría que el registro, por ejemplo, en la historia clínica es un proceso de atención y básicamente todo lo que tenga que ver con eh, medir el nivel actual de desempeño, identificar las causas de su registro, desarrollar intervenciones y poner esto en un proceso de seguimiento y monitoreo es lo que va a generar la oportunidad. Así que es una respuesta global para una pregunta global, pero definitivamente entender que el registro de historia clínica es definitivamente un proceso más de atención que debe ser adecuadamente seguido. Perdón, ¿eh? Bueno, acá me hacen una pregunta específica sobre antisépticos, no es mi tema específico, así que simplemente le digo a la persona que no sé, así que se puede investigar específicamente cuál es la diferencia entre la clorhexidina comparada con isodine, no es lamentablemente mi tema. Acá dice, ¿qué estrategia se implementaría para mejorar la comunicación entre médicos y enfermeros para lograr objetivos? Bueno, existen ya algunas algunas intervenciones. La Joint Commission recomienda básicamente dos. Una tiene que ver con un protocolo que se llama SBAR, SB larga AR,
que es para comunicar en forma telefónica indicaciones o problemas de atención. Eso, la protocolización de la comunicación para eventos críticos es probablemente una de las formas más atractivas para mejorar la comunicación. Otra es lo que se llama el readback o la lectura de retorno, que ante ciertos resultados extremos se confirma en la lectura por parte del receptor. Y otra forma de mejorar la comunicación tiene que ver con establecer intervenciones que disminuyen la frecuencia de errores, especialmente las transiciones de cuidados. Las transiciones de cuidados entre grupos de médicos y enfermeras probablemente sean de las pautas más importantes para tener en cuenta. El término más específico es el hands-off. ¿Cuáles son las circunstancias relacionadas con la comunicación en transiciones de cuidado? Sí, acá dice, el responsable del acto médico es el mismo médico. ¿Por qué no es obligatorio que esté involucrado en el equipo si finalmente es el médico que comete errores graves? Yo me atrevería a decir que probablemente no siempre es el médico que comete los errores graves. No recuerdo, por ahí existe una referencia que describa con quiénes son los que cometen más errores. Piensen que los hospitales, por ejemplo, están operados en gran medida sus procesos básicamente por personal de enfermería, así que habría que ver quiénes son los que cometen los errores más graves. Y el acto médico, en realidad, la responsabilidad profesional está compuesta por todos los profesionales de atención del equipo de salud. Lo que yo creo que busca ese comentario sobre si el médico es obligatorio o no, es tratar de evitar que la atención médica sea médico-céntrica y que involucre a todos los actores y que el médico no tenga un protagonismo excesivo. Así que, dos conceptos. ¿Quién comete más errores? Habría que verlo en cuanto a cómo está diseñado el sistema y el interés de que no sea médico-céntrico de la discusión del problema, ¿no? Entiendo, acá dice, ¿qué avances y repercusiones ha tenido la lista realizada en la India sobre la seguridad materna infantil? Bueno, este trabajo está dirigido por Atul Gawande, entre otros del Brigham en Estados Unidos, y entiendo que sus resultados todavía están en fase piloto y no han sido publicados. O si lo han hecho, ha sido muy recientemente, así que no lo conozco. Espero sean favorables cuando sean publicados. Esta es una buena pregunta. Son todas buenas, digo, pero una interesante, ¿no? ¿Desistimos de un proyecto de mejora si no tenemos apoyo líder institucional? Es una buena pregunta. Yo les diría que, digamos, si el proyecto es muy complejo, sin apoyo, piensen en no realizarlo a gran escala, por lo menos, porque las probabilidades de que se logren son más bajas. Es muy importante generar un convencimiento progresivo en la gente a través de éxitos, y si no hay apoyo, es difícil. Así que traten de elegir proyectos en los cuales haya apoyo institucional o consíganlo de alguna manera. Y piensen que los líderes institucionales en general pueden no apoyar un proyecto no por maldad, sino porque tal vez no creen en su impacto. Y aquí los datos son fundamentales. Ustedes pueden conseguir datos basales que muestren el impacto del problema. Es menos probable que un líder se resista a apoyar una intervención basada en la evidencia. Después por aquí decía, si una enfermera puede estar a cargo de calidad de una institución, digamos, esto es una opinión personal, depende mucho por supuesto de la persona y sus capacidades personales, pero probablemente una enfermera es un personaje casi ideal para esto y por supuesto no debería estar sola, debería estar trabajando con un grupo de trabajo donde haya otros profesionales como médicos y otros personas de salud, ¿no? Pero los enfermeros tienen una visión transversal del sistema de salud y lo hacen muy atractivos para esta posición. Bueno, dice, ¿qué hacer cuando la lista de cotejo se convierte en un acto burocrático? Bueno, tratar de conseguir datos sobre la literatura original o sobre datos propios, sobre cuál es el impacto de hacer bien la lista de cotejo. Nada reemplaza la cultura. Un quirófano seguro no es un quirófano que hace checklist quirúrgico. Un quirófano seguro es un quirófano donde hay un entorno complejo y de muchas intervenciones para mejorar la calidad de atención. Por ello, el checklist debe ser una intervención más y que tiene que ser parte de una cultura que evite errores para los pacientes. Así que ahí hay que trabajar más en aspectos que tienen con la cultura y no hacer foco nada más en el checklist, sino en otras intervenciones que componen el concepto de cirugía segura.
Cuando hablamos de liderazgo se refiere al formal o al informal. No tengo muy claro cuál es la diferencia entre ambos, pero entiendo que si uno tiene que ver con el que está en el papel y otro con el que funciona en la realidad, los dos son importantes. ¿Existen perfiles para definir el equipo de seguimiento de seguridad del paciente? Bueno, yo diría que sí, probablemente más que perfiles hay experiencias exitosas que son las que hacen que algunas intervenciones sean más eficientes que otras en cuanto a constituir un equipo de seguridad de pacientes. Así que es básicamente referirse de vuelta a los grandes repositorios de información, tienen que ver con OMS, el IHI, Joint Commission, ISQA. Ojalá progresivamente podamos en Latinoamérica tener cada vez más grupos de trabajo que comuniquen sus intervenciones, pero es un buen punto de comienzo. No, acá preguntan qué es si existen equipos inmovilistas. No sé qué es. En un caso de una quemadura de un paciente en estado de indefensión, por ejemplo, secuela de una ACV, ¿qué medidas correctivas se pueden tomar sin que sean de carácter punitivo y cómo proceder a este evento adverso? Bueno, básicamente en tomar el caso, en tratar de entender sus causas, y me imagino que ninguna persona en el cuidado de este paciente quería que el paciente reciba daño, así que hay que entender cuáles son sus causas y tomarlas como una oportunidad. De vuelta, si no hay un sistema diseñado de atención previamente y no hay mejores prácticas ya implementadas, es inevitable que los errores ocurran. Así que a partir de eso hay que estar seguros de que haya habido primero una intervención y a partir de eso generar acciones de mejora. Bueno, me están pidiendo que cierre la sesión. Voy a hacer una pregunta más. ¿De qué manera implementaríamos el tema de seguridad de pacientes en la formación? Bueno, aquí hay dos niveles, el nivel de grado y posgrado. Para ello, primero es identificar que es importante que haya una cultura proclive a la cultura de seguridad y la educación es fundamental. Y aquí me permito de vuelta hacerles disponibles los recursos que entre otros tiene OMS, que ha generado muchas guías de intervención interesantes a nivel de grado y posgrado, que espero puedan ser buenos instrumentos para diseminar dentro de sus organizaciones. Bien, me despido para ser correcto con la hora. Muchas gracias por su atención. Espero que las preguntas hayan sido personalmente contestadas y quedo a su disposición para el futuro, para consultas que quieran realizarme. Muchas gracias por la oportunidad y saludos a la gente de OMS por todo su trabajo y su apoyo en este trabajo. Muchas gracias.